En este video vamos a aprender algunas de las mediciones que nos van a ser de gran utilidad en el servicio de emergencias para la evaluación cardiovascular. Cuando se realizan las medidas de las cámaras cardíacas hay que tener en cuenta que estas se realizan en diástole. Por eso es importante que el paciente tenga su monitor cardíaco y así poder determinar cuál es la sístole y cuál es la diástole para así poder realizar la medición de forma adecuada. Para la cuantificación del diámetro del ventrículo izquierdo vamos a ubicarnos en el eje largo paraesternal. A la altura de las valvas de la mitral vamos a medir el septum interventricular, cuyo diámetro debe ser menor a 11 milímetros. Y vamos a medir el diámetro ventricular, que en hombres lo normal es que sea de 42 a 58.4 milímetros y en mujeres de 37.8 a 52.2 milímetros. Y luego se mide la pared posterior del ventrículo izquierdo. Con estas medidas vamos a poder determinar si existe hipertrofia del ventrículo izquierdo o bien si existe dilatación de este. El método más certero para la cuantificación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es el método de Simpson. Este método realiza una cuantificación del volumen tanto en sístole como en diástole a través de una pila de discos y con ello establece el porcentaje de fracción de eyección. Para poder realizar vamos a ubicarnos en la ventana apical 4 cámaras y vamos a trazar el borde del endocardio tanto en sístole como en diástole para así poder establecer una fracción de eyección. Es importante realizar este mismo procedimiento no solo en el 4 cámaras, sino que también en el 2 cámaras, en sístole y en diástole. Lo normal es que la fracción de eyección sea entre 53 y 73%. El ventrículo derecho también debe medirse en diástole para establecer si existe o no dilatación de las cámaras derechas y poder hacerlo de forma objetiva. Debe realizarse medidas en la base, en la media y una medida longitudinal. La base debe medir menos de 42 milímetros. La distancia media debe ser menor de 35 milímetros y la longitud debe ser menor de 86 milímetros. Otra medición importante es la pared libre del ventrículo derecho. Esta debe realizarse mediante la vista succifoidea. En esta vamos a medir la pared del ventrículo derecho en diástole. Lo normal es que esta mida de 2 a 5 milímetros. En que existe una medida más de 5 milímetros, establece la hipertrofia ventricular derecha, y en el contexto de hipertensión pulmonar podría hacernos sospechar que esta hipertensión pulmonar es crónica. El cambio de área fraccional establece el tercer método que se utiliza para establecer la función sistólica ventricular derecha. En esta vamos a establecer el cambio en el área que existe tanto en sístole como en diástole mediante el trazo del endocardio en la ventana apical 4 cámaras, para así poder determinar la función sistólica ventricular derecha. Si esta es mayor al 35%, se considera como normal. Los volúmenes auriculares son otras de las medidas importantes que hay que tener en consideración. Las medidas se realizan en la diástole auricular. La medida de la aurícula izquierda debe ser menor a 34 ml por metro cuadrado. Recuerden que estas medidas son medidas indexadas, lo que dependen de la altura y el peso del paciente. Y la aurícula derecha debe ser en hombres menor a 25 ml por metro cuadrado con una variabilidad de más o menos 7 y en mujeres menor a 21 ml por metro cuadrado con una variabilidad de más o menos 6. El tracto de salida es otra de las medidas que hay que tener en consideración, que se realiza en el eje paraesternal largo y que debe realizarse en zoom, tal como lo vemos en esta imagen. Esta distancia se mide justo antes de las valvas aórticas. Por lo que una vez obteniendo el diámetro, si lo dividimos entre 2, vamos a obtener el radio. Y ya con el radio vamos a poder completar la fórmula de gasto cardíaco que habíamos visto previamente. La última medición que vamos a realizar es la de la vena cava inferior. Esta se realiza a 2 centímetros de la entrada del atrio derecho, usualmente a la altura de las venas suprahepáticas. Esta nos va a brindar mucha información sobre la aparición del atrio derecho en pacientes que no se encuentran con ventilación mecánica. Si esta mide menos de 2.1 centímetros y colapsa más del 50%, la presión de la aurícula es de 0 a 5 milímetros de mercurio, por lo que el promedio es de 3. Si nos vamos completamente a la derecha, vemos que si la vena cava inferior mide más de 2.1 centímetros y colapsa menos del 50%, entonces la presión de la aurícula derecha es de 10 a 20 milímetros de mercurio, por lo que el promedio sería 15.
Y si las medidas no calzan con ninguna de estas dos opciones, entonces sería la opción del medio, que es que la vena cava inferior mida menos de 2.1 centímetros pero colapse menos del 50%, o bien que mida más de 2.1 centímetros pero colapse más del 50%, por lo que la presión de la aurícula derecha sería de 5 a 10 milímetros de mercurio, que en promedio sería 8. Establecer la presión del atrio derecho va a ser de gran utilidad para así poder realizar el cálculo de la presión arterial sistólica pulmonar. Todas estas medidas hay que memorizarlas, ya que van a ser necesarias para realizar una adecuada interpretación.